Imagina por un momento tener el control, no de una empresa, sino de una industria entera. ¿Cómo es posible que un solo hombre se convirtiera en el dueño de casi todo el petróleo del planeta? Su nombre era John D. Rockefeller y su historia desafía toda lógica empresarial, porque él no veía el mercado como un lugar de libre competencia, sino como un campo de batalla. Cada rival era un enemigo a aniquilar, cada oportunidad un territorio a conquistar. Mediante acuerdos secretos, precios depredadores y un control asfixiante sobre los ferrocarriles, no solo superó a su competencia, la devoró. Construyó un imperio tan vasto y poderoso, el Standard Oil, que los gobiernos tuvieron que inventar nuevas leyes antimonopolio solo para intentar frenarlo. Por eso, esta no es la historia de un empresario, es la de un conquistador que no jugó el juego del capitalismo. Él diseñó el tablero y reescribió las reglas a su antojo. Imaginen por un momento la década de 1860. El mundo está cambiando a una velocidad vertiginosa, impulsado por el vapor y el hierro. Y en los campos de Pensilvania, un nuevo tipo de fiebre ha estallado, una fiebre más sucia, más volátil y potencialmente más lucrativa que la del oro. Es la fiebre del petróleo, el oro negro. La escena es de un caos absoluto. Hombres de todas las clases sociales acuden en masa, abandonando sus granjas y sus oficios con la esperanza de hacerse ricos de la noche a la mañana. El aire huele a tierra removida, a sudor y a crudo. El paisaje está salpicado de torres de perforación de madera, improvisadas y precarias. El suelo es un lodazal constante, manchado por el petróleo que se derrama de barriles reventados. Es el salvaje oeste, pero en el este. Aquí, el éxito es una lotería. Un hombre puede perforar un pozo y encontrar solo lodo y decepción, perdiendo los ahorros de toda una vida. Su vecino, a 10 metros de distancia, puede hacer la misma perforación y desatar un geyser negro que lo convertirá en millonario en cuestión de horas. Las fortunas se hacen y se deshacen con la misma rapidez. Un día eres un magnate, al siguiente el precio del barril se desploma y estás en la ruina. Es un mundo de especuladores, de soñadores, de apostadores, un mundo de perforadores. Pero en medio de este torbellino de codicia y desorden hay un joven. No es un perforador, no es un especulador, es un contable de Cleveland, Ohio, un hombre metódico, devoto y obsesionado con los números y la eficiencia. Su nombre es John Davison Rockefeller. Mientras todos miran hacia abajo, hacia la tierra, con la esperanza de encontrar un pozo, Rockefeller mira el panorama completo. Él ve el frenesí, escucha las historias de fortunas repentinas y de quiebras estrepitosas, y en su mente no ve una oportunidad en la perforación, ve un riesgo inaceptable. Para él, perforar es jugar a la ruleta, es un juego de azar, y John D. Rockefeller no era un hombre de azar. Él observó algo que los demás, cegados por la fiebre, pasaban por alto. Vio que cada vez que alguien, por pura suerte, lograba extraer petróleo, se enfrentaba inmediatamente a dos problemas ineludibles. Primero, ese crudo espeso y maloliente era prácticamente inútil en su estado natural. Había que procesarlo, refinarlo para convertirlo en algo valioso, como el queroseno que estaba empezando a iluminar los hogares de todo el país, reemplazando a las costosas velas y al aceite de ballena. Y segundo, una vez refinado, ese queroseno tenía que llegar al mercado. Tenía que ser transportado desde los remotos campos de Pensilvania hasta las ciudades y pueblos donde la gente lo necesitaba. Ahí estaba la revelación. La perforación era un caos, una apuesta. Pero el refinado y el transporte, eso era una necesidad. Era el cuello de botella de toda la industria. No importaba quién tuviera la suerte de encontrar petróleo. Todos, sin excepción, necesitaban refinarlo y todos necesitaban transportarlo. Donde todos veían una carrera por encontrar el tesoro, Rockefeller vio una oportunidad mucho mayor: construir el mapa y cobrar un peaje en cada camino. Él pensó,
¿Por qué apostar en un solo caballo cuando puedo ser el dueño del hipódromo? ¿Por qué buscar oro cuando puedo vender las palas, los picos y, más importante aún, controlar las fundiciones que convierten la roca en lingotes? Su mente de contable vio el sistema detrás del caos. Se dio cuenta de que el verdadero poder no estaba en la extracción impredecible del recurso, sino en el control metódico y eficiente de su procesamiento y distribución. Si podía refinar el petróleo de manera más barata y consistente que nadie, los perforadores le venderían a él. Si podía negociar acuerdos exclusivos con los ferrocarriles para transportar su producto a un costo menor, podría sacar del mercado a cualquier competidor. Así, mientras los demás se ensuciaban las manos en el lodo, soñando con el próximo gran chorro de petróleo, el joven John D. Rockefeller comenzó a trazar su plan en los limpios libros de contabilidad de su oficina. Un plan no para unirse al caos, sino para dominarlo. Un plan que no se basaba en la suerte, sino en la lógica implacable de la cadena de suministro. Este fue el germen, la idea fundamental sobre la que construiría un imperio que cambiaría el mundo para siempre, la Standard Oil Company. Su primera arma no fue un invento revolucionario ni una conspiración en la sombra. Fue algo mucho más sutil y por eso mismo mucho más letal, la eficiencia obsesiva. Una táctica completamente legal, pero en su aplicación absolutamente brutal. Para entender su poder, primero hay que imaginar el mundo en el que operaba. Un mundo de desperdicio. Sus competidores eran hombres de su tiempo, ruidosos, extravagantes y sobre todo ineficientes. En sus fábricas, el humo negro era una señal de prosperidad. El material sobrante se tiraba sin pensarlo 2 veces. Los barriles goteaban. Las rutas de transporte eran caóticas y cada paso del proceso estaba plagado de pequeños gastos que nadie se molestaba en controlar. Se consideraba simplemente el coste de hacer negocios. Él, sin embargo, veía algo diferente. No veía prosperidad en el humo, veía combustible sin quemar, no veía basura en los sobrantes, veía materia prima para otro producto. En cada gota derramada, en cada viaje innecesario, en cada clavo de más, veía una traición al potencial. Vio un campo de batalla donde los demás solo veían una fábrica, y así comenzó su guerra silenciosa. Mientras sus rivales pagaban a terceros para transportar su producto, él construyó sus propias tuberías, diseñó sus propios vagones cisterna, optimizando cada ruta para ahorrar una fracción de céntimo por cada kilómetro. Mientras otros compraban sus barriles a fabricantes externos, él compró bosques, construyó sus propios aserraderos y sus propias tonelerías, controlando el coste de cada astilla de madera. Esta mentalidad se infiltró en cada rincón de su imperio. Se dice que contaba las gotas de soldadura utilizadas para sellar una lata, reduciéndolas de 40 a 39, ahorrando una cantidad insignificante en una sola lata, pero una fortuna al fabricar millones. Cada factura, cada contrato, cada salario era examinado bajo un microscopio implacable. No buscaba grandes victorias, buscaba miles de victorias minúsculas. El verdadero golpe maestro llegó cuando miró los desechos de su producción. Aquella sustancia pegajosa y maloliente que todos tiraban, él la analizó y descubrió que de ella se podían extraer lubricantes, ceras y vaselina. De repente, la basura de sus rivales se convirtió en una de sus líneas de producto más rentables. No solo había eliminado un coste, sino que lo había convertido en una nueva fuente de ingresos. Y aquí es donde la eficiencia se convierte en un arma de aniquilación económica. Imagina que eres su competidor. Vendes tu producto a $10 para obtener una ganancia. Él, gracias a sus ahorros microscópicos, acumulados por millones, puede producirlo por 6. Puede venderlo a 8, obteniendo aún un beneficio sustancial, y aún así estar $2 por debajo de tu precio de coste. ¿Qué puedes hacer? No puedes competir. Si bajas tus precios para igualarlo,
Pierdes dinero con cada venta. Si los mantienes, nadie te compra. Estás atrapado en una tenaza invisible. Tu negocio se desangra lentamente, no por un ataque frontal, sino por 1000 cortes de papel. Tus acreedores se ponen nerviosos, tus inversores huyen, y entonces, cuando estabas al borde de la quiebra, con las deudas ahogándote, él llegaba. No con una amenaza, sino con una oferta insultantemente baja por tu compañía, por el trabajo de tu vida, y la aceptabas, porque la única alternativa era la nada absoluta. Repitió este proceso una y otra vez. No conquistó su industria con sobornos o con violencia en esta primera etapa. La conquistó con una calculadora y una voluntad de hierro. Cada rival que caía no era una víctima de la mala suerte, era una víctima de su propia ineficiencia. Él no jugaba al mismo juego que los demás, había creado uno nuevo, y ellos ni siquiera se habían dado cuenta de que las reglas habían cambiado hasta que fue demasiado tarde. Demostró que la guerra más devastadora no siempre se libra en los tribunales o en los titulares, sino en los márgenes de beneficio, en las décimas de céntimo que separan la supervivencia de la extinción. En el tumultuoso mundo del petróleo del siglo XIX, la competencia era feroz, una auténtica fiebre del oro negro donde miles de hombres soñaban con hacer fortuna. El crudo brotaba de la tierra, creando millonarios de la noche a la mañana. Pero en medio de este caos, un hombre vio algo que los demás pasaron por alto. Entendió que el verdadero poder no estaba en el recurso en sí, sino en el control de su movimiento. El cuello de botella, la clave de todo el imperio, eran las venas de acero que cruzaban el país, los ferrocarriles, y entonces, en la penumbra de las salas de juntas, lejos de la vista del público y de los oídos de la competencia, se forjó un pacto que cambiaría las reglas del juego para siempre. Era un acuerdo secreto con los magnates del ferrocarril, una jugada maestra de una audacia sin precedentes. Se le llamó una rebaja, una palabra inofensiva que ocultaba una de las armas económicas más letales jamás concebidas. A primera vista, parecía un simple descuento por volumen. Por cada barril de petróleo que su compañía, la Standard Oil, embarcaba, los ferrocarriles le devolvían en secreto una parte del coste del flete. Esto, por sí solo, ya era una ventaja competitiva monumental. Le permitía reducir sus costes operativos a un nivel que sus rivales no podían ni soñar, pudiendo así bajar los precios de su queroseno y ahogar a cualquier competidor en el mercado. Pero esto era solo la mitad de la historia, era la parte visible del iceberg. Aquí es donde la astucia se convierte en genialidad depredadora. El acuerdo tenía una segunda cláusula, una cláusula venenosa conocida como drawback, y decía lo siguiente: por cada barril de petróleo que una compañía de la competencia transportara en esas mismas líneas de ferrocarril, la compañía ferroviaria le pagaría una comisión directamente a él, al Standard Oil. Pensemos en esto por un momento. No solo estaba pagando menos por mover su propio producto, sino que estaba ganando dinero cada vez que su competencia movía el suyo. Cada esfuerzo de sus rivales por sobrevivir, cada barril que enviaban al mercado para intentar competir, en realidad estaba llenando los bolsillos de su mayor enemigo. Era una trampa perfecta. Era el equivalente a ser el dueño de un casino que además cobra una comisión cada vez que otro jugador en la mesa le gana una mano a la banca. Era un juego amañado desde el principio y solo una persona conocía todas las reglas. Los efectos fueron inmediatos y devastadores. Los competidores se encontraban perplejos. Sus costes de transporte se mantenían altos o incluso subían, mientras que los precios de la Standard Oil caían en picado. No podían entender cómo lo hacía. Luchaban por mantenerse a flote, sin saber que sus propios envíos estaban financiando el arma que los estaba destruyendo. Era una guerra económica invisible. No había ejércitos ni batallas, solo vagones de tren que, sin que nadie lo supiera, transferían la riqueza de toda una industria a las arcas de un solo hombre. Los pequeños productores,
Los soñadores que habían apostado todo en un pozo de petróleo se vieron atrapados. Para ellos, el ferrocarril no ofrecía descuentos. Al contrario, sus tarifas a menudo eran más altas para compensar las rebajas secretas. Se enfrentaban a una elección imposible: o vender su crudo a la Standard Oil por una fracción de su valor, o pagar tarifas de transporte exorbitantes que los llevaban directamente a la bancarrota. El pacto no solo eliminaba la competencia, la devoraba y absorbía sus restos. Un acuerdo tan explosivo no podía permanecer en secreto para siempre. Cuando los detalles comenzaron a filtrarse, la indignación fue monumental. La palabra rebaja se convirtió en un sinónimo de corrupción corporativa y de poder monopolístico. Este pacto fue la prueba definitiva de que la Standard Oil no solo estaba jugando para ganar, estaba jugando para asegurarse de que nadie más pudiera siquiera participar en el juego. Fue la jugada que construyó un imperio sobre los cimientos de sus rivales caídos, y al mismo tiempo encendió la llama de la regulación que décadas más tarde buscaría desmantelar el mismo monopolio que había creado con tanta frialdad y eficacia. El tablero de juego estaba listo y las piezas más débiles ya temblaban. Sus rivales, ahogados por la recesión económica y por las maniobras previas que les habían cerrado el acceso a las principales vías férreas, eran presas fáciles. Y él, como un depredador que huele la sangre en el agua, supo que era el momento de cazar. No con un ataque frontal y ruidoso, sino con una estrategia silenciosa, metódica y absolutamente letal. Primero, desató el arma más simple y devastadora de su arsenal: el precio. De la noche a la mañana, el coste de su queroseno se desplomó. En ciudades donde sus competidores luchaban por mantenerse a flote, él inundó el mercado con un producto tan barato que parecía un error, un regalo. Pero no era un regalo, era un veneno. No era simplemente vender más barato, era una hemorragia calculada. Él podía permitírselo. Gracias a su escala masiva, a su eficiencia obsesiva y a los descuentos secretos que había negociado con los ferrocarriles, su coste de producción era una fracción del de los demás. Podía vender por debajo del coste durante meses, incluso años si era necesario, financiando las pérdidas en un mercado con las ganancias de otro. Su empresa, la Standard Oil, tenía un cofre de guerra casi ilimitado. Sus rivales, en cambio, operaban con márgenes mínimos. Para ellos, cada barril vendido con pérdidas era un clavo más en su ataúd. Pero la guerra de precios era solo una parte de la ecuación. Para que fuera verdaderamente efectiva, necesitaba ser quirúrgica, y para ello desplegó su segundo ejército, un ejército de sombras. El espionaje corporativo se convirtió en la sangre que recorría las venas de su estrategia. Sus agentes no eran hombres con sombrero y gabardina escondidos en callejones. Eran contables sobornados, empleados descontentos de la competencia, gerentes de estación de tren que informaban de cada vagón cisterna que no fuera suyo. Su red de inteligencia era tan vasta que sabía casi todo sobre sus oponentes. Sabía cuánto pagaban por sus barriles, sus costes de refinado, a quién le vendían y a qué precio. Conocía sus deudas, sus problemas de flujo de caja, las tensiones entre sus socios. Esta información le permitía aplicar presión con una precisión diabólica. Si descubría que un refinador en Cleveland estaba a punto de cerrar un gran contrato, inundaba Cleveland con queroseno a precios de saldo una semana antes, haciendo que el contrato fuera imposible. Si sabía que una empresa en Pittsburgh acababa de pedir un préstamo desesperado para sobrevivir, bajaba los precios justo en esa región para asegurarse de que nunca pudieran devolverlo. Era una guerra librada en los libros de contabilidad y en los muelles de carga, una asfixia económica lenta y deliberada. Imaginen la escena en las oficinas de sus competidores. Cada mañana era un nuevo informe de pérdidas. Veían cómo sus clientes de toda la vida los abandonaban por un precio que era imposible de igualar. Intentaban reducir costes, despedir trabajadores, renegociar con los bancos, pero era como intentar
achicar el agua de un barco con un agujero en el casco. Estaban atrapados. Sabían quién estaba detrás, pero eran impotentes para detenerlo. La Standard Oil era un gigante sin rostro que los aplastaba sin piedad. Y entonces, cuando la desesperación alcanzaba su punto álgido, cuando la quiebra ya no era una posibilidad, sino una certeza inminente, llegaba el golpe de gracia. Un hombre de aspecto tranquilo, representante de la Standard Oil, llamaba a su puerta. No venía a amenazar, venía a ofrecer una salida. Su negocio está acabado, decía con una calma escalofriante. Pero no tiene por qué perderlo todo. Le compraremos su refinería. La oferta era siempre la misma, una fracción de lo que la refinería valía realmente. Era un insulto, una humillación. Pero con los acreedores a las puertas y la ruina personal como única alternativa, ¿qué otra opción tenían? Aceptaban. Firmaban los papeles con la mano temblorosa, entregando las llaves del negocio que habían construido con su sudor y sus sueños. Una a una, las luces de las refinerías independientes de todo el país se apagaban, solo para volver a encenderse bajo un nuevo estandarte, el de la Standard Oil. Él no estaba construyendo un negocio, estaba forjando un imperio sobre las cenizas de sus competidores. Imaginen por un momento el salvaje oeste, pero en lugar de vaqueros y tiroteos, tenemos empresarios petroleros compitiendo a muerte. Un mundo de caos, de precios que se desplomaban un día y se disparaban al siguiente, donde cientos de pequeñas empresas nacían y morían en cuestión de meses. Para un hombre obsesionado con el orden y la eficiencia, este caos era intolerable. Y es aquí donde la historia da un giro. No se podía simplemente comprar a todos los rivales. Era demasiado obvio, demasiado burdo. Atraería la atención de políticos y periodistas. Y además, las leyes de la época hacían muy difícil que una empresa de un estado fuera dueña de otra en un estado diferente. La conquista directa era torpe, visible y en muchos casos ilegal. Se necesitaba algo más sutil, algo brillante. Y aquí, en medio de este laberinto legal y comercial, es donde surge su jugada maestra, el trust. Una palabra que hoy asociamos con el poder y el monopolio, pero que en su momento fue una innovación legal revolucionaria. No se trataba de una empresa gigante que lo compraba todo, no, eso habría sido demasiado sencillo de atacar. El trust era una estructura legal tan ingeniosa como despiadada, diseñada para controlar sin poseer directamente. El mecanismo era brillante en su simplicidad. Los dueños de docenas de refinerías y empresas petroleras de todo el país eran invitados a una negociación. Se les ofrecía entregar las acciones de sus compañías, su título de propiedad, a un pequeño consejo de administración. A cambio, no recibían dinero, sino certificados del trust. Estos certificados les garantizaban una parte de las ganancias totales de todo el conglomerado. Para muchos, era una oferta irresistible. Se libraban de la competencia salvaje y se aseguraban dividendos estables y crecientes. Seguían recibiendo sus cheques, a menudo más grandes que antes, pero habían entregado lo más importante, el control. Las llaves del reino, ese pequeño consejo de administración, los fideicomisarios, se convertían en los titiriteros. Y el titiritero principal movía todos los hilos. De repente, docenas de empresas que parecían independientes y que incluso competían entre sí en algunos mercados locales, en realidad respondían a una única voluntad. Para el mundo exterior, el panorama parecía el mismo. La petrolera de Ohio y la refinería de Pensilvania seguían existiendo, con sus propios nombres y sus propias oficinas. Pero sus decisiones más importantes ya no se tomaban en Ohio o Pensilvania. Se tomaban en una sola sala de juntas en Nueva York. Así, operando desde las sombras de esta compleja estructura legal, el control se volvió casi absoluto. Si un pequeño competidor independiente aparecía en Texas, el trust podía ordenar a su empresa local de Texas que bajara los precios hasta llevarlo a la quiebra,
absorbiendo las pérdidas temporalmente porque las ganancias en otros 40 estados lo compensaban con creces. Podían negociar tarifas de transporte con los ferrocarriles a precios que nadie más podía conseguir, porque no negociaban por un solo vagón, sino por trenes enteros. Centralizaron las compras, compartieron las patentes y la tecnología entre todas sus supuestas empresas y eliminaron cualquier tipo de redundancia. Convirtieron un ecosistema caótico en una máquina perfectamente engrasada y aterradoramente eficiente, y así, pieza por pieza, sin que sonaran las alarmas de un monopolio tradicional, llegaron a controlar el 90% de todo el refinado de petróleo en el país. El 90%. Era un imperio invisible a simple vista, un fantasma corporativo que dictaba el precio de la parafina que iluminaba cada hogar de la nación, pero que no tenía un único rostro al que culpar. El trust no era solo una estrategia empresarial, era una reconfiguración del poder mismo, un truco de magia legal que demostró que el verdadero control no reside en la propiedad directa, sino en el dominio de la estructura que lo gobierna todo. El control de Standard Oil era casi absoluto, pero un imperio tan vasto y agresivo no podía crecer sin hacer enemigos. En las ciudades y pueblos de todo Estados Unidos, un murmullo de descontento comenzó a crecer hasta convertirse en un rugido ensordecedor. Eran las voces de los pequeños empresarios, de los dueños de refinerías independientes que habían sido aplastados por la maquinaria implacable de Rockefeller. Eran las voces de los consumidores, que veían cómo los precios del queroseno y otros productos derivados del petróleo eran dictados por un único y todopoderoso actor. Y eran las voces de políticos y periodistas que veían con alarma cómo una sola corporación acumulaba un poder económico que rivalizaba con el del propio gobierno federal. La gente estaba harta de los precios predatorios, esa táctica despiadada de vender por debajo del costo para llevar a la quiebra a un competidor y luego subir los precios a su antojo. Harta de los acuerdos secretos con los ferrocarriles que daban a Standard Oil tarifas de transporte tan bajas que nadie más podía competir. La percepción pública era clara. Esto no era el libre mercado, era la tiranía económica. Este clamor popular finalmente llegó a los pasillos del poder en Washington. El gobierno, sintiendo la presión de sus ciudadanos, se vio obligado a actuar. La respuesta fue una pieza legislativa histórica, la Ley Sherman Antitrust de 1890. En el papel era un arma formidable, diseñada para prohibir los monopolios y cualquier conspiración que restringiera el comercio. Era una declaración de guerra, contra los gigantescos trusts que dominaban la economía estadounidense. Sin embargo, durante su primera década, la ley fue difícil de aplicar y las corporaciones encontraron innumerables formas de eludirla. Parecía un tigre de papel. Pero entonces, a principios del siglo XX, un nuevo presidente llegó a la Casa Blanca, Theodore Roosevelt, el cazador de trusts. Roosevelt estaba decidido a demostrar que el gobierno de los Estados Unidos era más poderoso que cualquier corporación, y su objetivo número uno era el más grande y temido de todos, Standard Oil. En 1906, el Departamento de Justicia, bajo las órdenes directas de Roosevelt, presentó una demanda monumental contra Standard Oil, acusándola de violar la Ley Sherman. Así comenzó una de las batallas legales más épicas de la historia. Fue una odisea que se extendió por años. El gobierno presentó a cientos de testigos, desde petroleros arruinados hasta ejecutivos de ferrocarriles, y acumuló miles de páginas de pruebas que documentaban cada acuerdo secreto, cada táctica depredadora, cada movimiento para ahogar a la competencia. Por su parte, Standard Oil desplegó un ejército de los mejores y más caros abogados del país, argumentando que su eficiencia y tamaño beneficiaban al consumidor. El caso ascendió lentamente a través del sistema judicial, hasta que finalmente llegó a la arena definitiva, la Corte Suprema de los Estados Unidos. La nación entera contuvo la respiración.
El 15 de mayo de 1911, el tribunal emitió su veredicto. La decisión fue demoledora y unánime. La Corte Suprema declaró que Standard Oil había mantenido un monopolio irrazonable sobre la industria petrolera, utilizando tácticas ilegales y abusivas para eliminar a sus rivales. La sentencia fue clara e inequívoca. El gigante debía caer. La Corte ordenó la disolución forzosa de Standard Oil. El colosal imperio de John D. Rockefeller fue desmantelado y dividido en 34 compañías separadas, independientes, que tendrían que competir entre sí. De las cenizas de este imperio surgieron nombres que hoy nos son muy familiares, compañías como Exxon, que originalmente era Standard Oil de Nueva Jersey, o Mobil, la antigua Standard Oil de Nueva York, o Chevron, que nació de Standard Oil de California, Amoco, Conoco, todas ellas eran bebés Standard. La decisión marcó un antes y un después, estableciendo un precedente fundamental. En Estados Unidos, ninguna empresa, por rica, grande o poderosa que fuera, estaba por encima de la ley. La era de los varones ladrones había llegado a su fin, y el equilibrio de poder, al menos por un tiempo, se había inclinado de nuevo hacia el pueblo. Para sus competidores, John D. Rockefeller no era un hombre de negocios, era una fuerza de la naturaleza, un tiburón en un estanque lleno de peces pequeños. Los aplastó sin piedad, utilizando guerras de precios y acuerdos secretos con los ferrocarriles para asfixiar a cualquier empresa que se atreviera a hacerle frente. Cientos de pequeños empresarios que soñaban con el oro negro vieron cómo sus sueños se convertían en cenizas bajo el avance imparable de su compañía, la Standard Oil. Desde su perspectiva, Rockefeller era la encarnación de la avaricia, un monstruo corporativo que devoraba todo a su paso. Pero si damos un paso atrás, la imagen cambia por completo. Para el mundo y para la historia del capitalismo, Rockefeller fue un genio organizativo sin precedentes. Creó un imperio de una eficiencia implacable, optimizando cada gota de petróleo, transformando residuos en ganancias y construyendo una logística que revolucionó la industria para siempre. Gracias a él, el queroseno, que iluminaba los hogares de millones de personas, se volvió más barato y accesible que nunca. Él no solo vendía petróleo, estaba construyendo el futuro pieza por pieza, con una visión que sus rivales simplemente no podían igualar. Y es aquí donde su legado se vuelve tan complicado y nos obliga a confrontar una pregunta incómoda. ¿Dónde trazamos la línea que separa la ambición genial de la codicia depredadora? ¿Es posible construir un imperio sin dejar un rastro de destrucción? La historia de Rockefeller no nos da una respuesta fácil, solo nos confronta con el incómodo reflejo de un hombre que fue, al mismo tiempo, un creador visionario y un destructor implacable.